a continuar con lo que ayer estábamos tratando, como quien se dice, a petición del respetable, queremos ahora volver a retomar el asunto de García Márquez, porque como le decíamos la vez anterior, ahora que murió el jueves santo de la Semana Santa, inmediatamente pues se vino una luz, vamos a decir así, de comentarios, de artículos, de análisis, de anécdotas, de reportajes, de entrevistas, amigos de él, en fin, todo eso, y en todo ello se impone la idea de que García Márquez de alguna manera pues representaba una realidad mágica, una especie de, ¿cómo le diré?, sí, algo puramente producto de la imaginación, pero bueno, él, y cuando ya estuvimos viendo algunos de sus escritos y sobre todo el discurso que dio en Estocolmo en el 1982, cuando le dieron el premio Nobel, ahí se deja ver claramente que no, que eso que aparece en Macondo, que eso que aparece en los otros libros, aparte de 100 años de soledad, es en realidad la realidad, fíjese usted, la realidad que existe y que es resultado del colonialismo, del atraso, es una realidad ideológica, una realidad, ¿cómo le diré?, en el alma de América Latina, no solo de Colombia, por supuesto, y en eso el método de García Márquez, la forma en que trabajó escudriñando, digamos, esa parte interna de la mente del latinoamericano, pues es muy parecido a lo que hicieron Goya, por ejemplo, en sus dibujos, en la serie de los Caprichos o en la serie de los desastres de la guerra, y también es muy parecido a lo que hizo Cervantes en el Quijote. Todos los personajes que aparecen en el Quijote de Cervantes se parecen en forma de principio, ¿verdad? No es que sean iguales su forma o su lenguaje o lo que plantean, sino que en principio el mismo tipo de locura padecen los habitantes de Macondo que las brujas o las muchachas que salen dibujadas en los Caprichos de Goya o algunos de los personajes del Quijote de la Mancha. Así que vamos a recurrir a eso para hacer la comparación, para que podamos ver que en realidad también esto de escribir, también esto de narrar, cuando es buena la poesía, cuando no habla de sí misma, ¿verdad? Porque cuando alguien habla de mí, yo me siento así, me siento así, y esto y lo otro, pues entonces eso no es arte, eso no es literatura, eso es un simple estado existencial, ¿verdad? No vale la pena ni siquiera ser comentado. Pero lo de García Márquez es un esfuerzo en esta misma dirección que hicieron Cervantes, quisiera Goya también en la forma de dibujo. Así que le vamos a platicar de esas semejanzas después de este corte.
cuando puede considerarse arte, entonces entra en otro nivel. En general, la división entre la buena literatura como también la buena música y la que no lo es, pues es precisamente cuál es el sujeto, ¿verdad? Cuál es el subject, como diríamos en inglés, de lo que se trata. Cuando uno está hablando de sí mismo y de que así, de que acá y que me siento acullá, pues eso no es arte, eso pertenece al dominio de la cursilería, al dominio pues de la literatura chafa, y déjeme decirle que estamos llenos de esa literatura, se la pasan haciendo ese tipo de cuentos, cuando se trata por el contrario de escudriñar, de representar, de encontrar en la mente humana algo que sea reproducible, coherentemente representado, ¿verdad? Representado por algún personaje, por alguna historia, entonces ya estamos hablando de arte. Entonces García Márquez en ese sentido pues se parece en su esfuerzo a lo que hiciera Goya. Yo no voy a decir que sea igual de bueno o igual de malo o medio igual o como sea, tampoco lo vamos a comparar en esa forma conservante, sino en el método que utilizó, porque es el único método que existe. Mire, aquí en este discurso que dio, aquí está en la imagen 1 cuando le están entregando el premio Nobel o Nobel, allá en 1982, está ahí el rey, ¿verdad?, sueco, Gustavo Adolfo. Como usted sabe, pues es la oligarquía negra de Europa, esa élite que no ha querido desaparecer, que los europeos no se han podido quitar de encima, que es precisamente la monarquía. ¿Para qué quieren un rey? Dígame usted. Pues ahí lo traen cargando, porque son costosísimos y poderosísimos. Pero bueno, le dieron el premio Nobel y ahí hubo un discurso que ayer le recomendábamos, que le volvemos a recomendar, porque, bueno, pues ahí García Márquez descubre su propia mente, su propia alma, su forma de ver el mundo y también la forma en que fue creando sus personajes, su obra completa. El libro más importante, lo que tenemos aquí en la imagen número 2, es 100 años de soledad. Todo lo demás pues es un antecedente de 100 años de soledad, y lo que hizo después pues es ya simplemente una extensión de lo principal, que es este libro 100 años de soledad. Yo de hecho creo que hasta ahí llegó García Márquez, que todo lo que hizo después fue de menor calidad, ¿verdad? Pero bueno, pues esos personajes que salieron ahí, que se crearon para esta novela, los tenemos aquí en la imagen 3. Es todo un árbol genealógico, porque los Buendía, que eran los caciques, digamos, de Macondo, este pueblo que vive aislado de la realidad del mundo, bueno, pues toda esa familia, pues fueron 7 generaciones, imagínese usted, muchos se llamaban de la misma forma, etcétera. Hubo ahí colecochi, como les dicen allá en el noroeste, los que eran hijos de primos. Al final termina en una escena sexual entre primos, ¿verdad? O sea, era una sociedad muy incestuosa, fíjese usted lo de Macondo. Así que esos personajes son los que nosotros, mire, que aparecen en otras partes. Aquí está otra de las novelas de él, el número 4, que fue anterior a 100 años de soledad, que es Los funerales de mamá grande, que pero era el mismo personaje, Úrsula, ¿verdad?, que reaparece en 100 años de soledad, y lo tenemos en la imagen número 4, este otro libro. Y pues también tenemos en el número 5 El otoño del patriarca, otra de las novelas, El otoño del patriarca, con un dibujo que no me gusta, pero pues no encontré otro, así que se lo presento de esa manera. Así que esos son los personajes, y vamos a hacer una comparación entre esos personajes en términos de principio, como si fueran un principio científico, una forma, ¿cómo le diré?, representable de comprender un aspecto de la mente humana, o un aspecto de la cultura que en América Latina todos compartimos, o todos padecemos, mejor dicho, porque pues, ¿verdad?, son como taras que tenemos todavía los latinoamericanos como resultado pues del atraso en que hemos vivido, de la opresión, ¿verdad?, de la falta de desarrollo real, industrial, tecnológico. Somos una sociedad todavía
Estamos pasando de ser una sociedad agrícola, agrario exportadora, a ser una sociedad de peones, de maquiladoras, ¿verdad? Junto con, por supuesto, otra vez, pues la dominación de las transnacionales en las minas, el petróleo, etcétera. Es una especie de regresión, una regresión, pero bueno, junto con eso pues está la ideología que va asociada a ese estatus de atraso. Entonces vamos a comparar esas imágenes con las de Goya en los 1790s, 1820s, que era una circunstancia parecida para España, y le vamos a platicar de eso después de este corte. Comparte también con nosotros los videos de las encuestas de opinión sobre los temas que tratamos en el programa. También tendremos secciones nuevas como Los Criticantes. Los esperamos los jueves de 1 a 2 de la tarde a través de regiovivo.com. Recuerden, Y bueno, pues le decía que si hacemos una comparación entre lo que escribió García Márquez, todos estos personajes que desplegó, muchos de los cuales se van repitiendo en las diferentes novelas hasta llegar a la, digamos, más amplia, más importante, que es 100 años de soledad. Esos personajes puede uno encontrarlos reproducidos en otras obras, como por ejemplo los dibujos de Francisco Goya, esta serie que se llama Los Caprichos, ¿verdad? Aquí tenemos en la imagen 5A a Francisco Goya, que era pues este pintor, ¿verdad?, del periodo en que España es invadida por Napoleón, que ponen al brother de Napoleón como gobernante de España, que desplazan a la monarquía, luego la someten, o más bien se someten, y es el periodo en que nosotros estamos acá haciendo la independencia, aprovechando que Napoleón invadió España,
¿verdad? Hidalgo y Morelos dicen, no, pues aquí es la nuestra y deciden independizar al país. Otros países también lo hicieron en América Latina, pero en ese tiempo pues se tenía el problemón de que España era una sociedad feudal, una sociedad muy atrasada, con monarquía y con todo tipo de ¿cómo le diré? Supersticiones, era la forma en que dominaban a la gente, con la superstición, sobre todo con el vicio a las corridas de toros y ese tipo de espectáculos que se daban en España, pero sobre todo la visión paranoica, la superstición, que era Goya lo que más trabajaba en sus dibujos, ¿verdad? Y eso pues es algo de lo que en Macondo también había. Mire esta que tenemos aquí en la imagen 6, uno de los dibujos estos del Capricho, dice, qué linda maestra, ¿verdad? Cómo es que la mujer más grande, la anciana, enseña a la joven novicia, digamos así, a la brujería obviamente en el sentido de todo, ¿verdad? No solamente en la cuestión supersticiosa de las brujas, sino sobre todo la educación que se le daba a la mujer para que la mujer también pudiera embrujar al hombre, al macho, jalarlo, ¿verdad? Con una serie de trucos que pues todavía pasan las madres a las hijas en la actualidad, increíble, en las familias que se conservan, ¿verdad? Porque la mayor parte de las familias se desintegran luego, por falta de chamba, vaya usted a saber. Así que esta, la linda maestra, mire este cuadro, vea usted y podemos asumir que la que va conduciendo la escoba tiene una semejanza psicológica con Úrsula, aunque no hay dibujos sobre Úrsula, usted lea al personaje, vea al actuar, vea lo que le hace a sus hijos, vea la forma en que domina a la familia, etcétera, y usted va a concluir con que son personajes muy similares, esta bruja de Goya y Úrsula. Tenemos también en la imagen 7 esta forma de superstición inducida a los niños. Ahí viene el coco, dice, ¿verdad? Y está el niño asustado porque le están diciendo que de la oscuridad viene pues el coco, ¿no? O sea, ¿qué será? El diablo, el demonio, que es algo con lo que desde niño se asusta a la gente, ¿verdad? Para que se desarrolle una parte irracional que les dé temor a la oscuridad, ¿verdad? Obviamente que eso también existía en Macondo, el temor a animales, el temor a cosas a las propias ánimas, ¿verdad?, que venían del más allá, después de muertos, en fin, ese tipo de superstición también la va usted a encontrar. Luego, mire, aquí en la imagen 8, una de las tradiciones típicas de las sociedades atrasadas, el matrimonio por interés, ¿verdad?, que la muchacha es entregada, en este caso a un hombre deforme, pero porque tiene la lana, se llama ¿qué sacrificio? Se llama este dibujo de Goya, así que bueno, pues también tiene su semejanza con algunas de las circunstancias que se presentan en Macondo o en otras novelas, incluso no solo de García Márquez, sino de muchos más. Por ejemplo, yo recuerdo la muerte de Artemio Cruz, ahí hay el caso de un matrimonio sin amor, solo por el billete, ¿verdad?, por el apellido, por lo que sea, que se daba, pues es también muy común. Así que Goya también se mete en esos vericuetos y los dibuja, ¿verdad? Así que aquí en la imagen 9 tenemos lo de los bellos consejos. Aquí otra vez aparece Úrsula, ¿verdad?, dándole consejos a una mujer joven, una mujer vieja, diciéndole hazle así, hazle asá, para que caiga, y el que tenga, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es el mal cultural, ideológico que nosotros en América Latina también tenemos que superar, porque si no, pues seguimos siendo un pueblo atrasado. En el discurso de Estocolmo, lo que hace García Márquez es definir la soledad de América Latina como la soledad por el atraso, por lo que América Latina se desvincula del mundo, es atrasado, violento, desorganizado, pobre, en fin, los niños mueren de hambre, hay mucha violencia, habla de los regímenes dictatoriales, dice, esa es nuestra soledad, ese atraso. Bueno, para superar eso, pues también, aparte del desarrollo tecnológico, del progreso,
de la industria, de la infraestructura que no tenemos y que tenemos que tener. Aparte de eso, pues está la superación cultural, ¿verdad? Así que, mire, el caso número 10 es el de la pesca de los maridos. Fíjese usted, ahí está, dice, así caerán todos y serán desplumados, están revoloteando sobre las mujeres, al rato caen y los pelan, ¿verdad? Los tratan como a pollos, así como a los pollos los meten al agua y les quitan las plumas, así los dejan, ¿verdad? A los que están pues polulando alrededor de las muchachas guapas, como Remedios la Bella. Ya ve usted que 100 años de soledad, Remedios la Bella trae loco a todo el pueblo y a muchos amantes que sufren, y pues ella ni lo siente, ella vive en un mundo pues arriba de la realidad, ¿verdad? Aquí en la imagen 11 tenemos otro de los dibujos de Goya, que también usted puede ver, ¿verdad? Que está, esto es un ataque fuerte de Goya a las universidades de aquel tiempo, porque pues como en la actualidad y como en la cueva de Salamanca, por ejemplo, de Cervantes, pues siempre la universidad, en tanto que entroniza la ideología dominante del momento, ¿verdad?, destructiva, como ahorita, ¿verdad? Usted a cualquier universidad que va lo adoctrinan en el liberalismo y en la competitividad y cómo hay que fregarse al otro para poder avanzar y vamos a ser maquiladores y atraer inversión. Toda esa concepción se la dan ustedes en la universidad. Los humanistas, como Goya, como Cervantes, son figuras que se dan cuenta de que eso va a tener que ser superado, que no son y no creen en eso. Entonces, en esta forma, pues, criticaban a las universidades, a la educación dominante en aquel periodo de Goya, bajo la invasión de Napoleón y antes bajo la dominación de pues una élite, ¿verdad?, de una monarquía pues ya degenerada, ¿verdad? No eran los mismos que antes, cuando esa casa se entronizó con Carlos III, sino que ya es la parte muy amolada de esta misma dinastía. Vamos a regresar con más después de este corte.
Decíamos que en torno a todo esto que se ha dicho de García Márquez en estos días, precisamente después de su muerte el jueves pasado, pues mucho tiene de irracionalidad, de esta visión de que la literatura es magia y de que el mundo que pues García Márquez presenta en sus obras, pues es algo así misterioso, mágico, algo que pertenece al dominio, ¿verdad? Porque ya ve que los intelectuales ahora todo le llaman mágico, nada más no le entienden y dicen, es que es mágico, hasta hay pueblos mágicos, qué cosa tan ridícula, ¿verdad? Pero bueno, pero sin embargo en el discurso de Estocolmo en 1982, García Márquez dice que no, que lo que él presenta es una crónica rigurosa de lo que ocurre, aunque parezca una aventura de la imaginación, y el reproche que hace ahí a la oligarquía europea, que es la que le entregó el premio Nobel, precisamente, pues es eso de que han dejado a América Latina en el atraso, esa es su soledad, dice, su miseria, su atraso, su perdición, las guerras, los malandros, los malandrines, los buenos, los héroes, toda una revoltura, dice que es nuestro continente, y les dice, ustedes no tienen un método ya para comprendernos, lo único que pueden hacer para comprendernos es volver a su pasado, cuando ustedes se estaban tratando de hacer naciones, cuando ustedes, Europa, la racional, dice, pues estaba construyéndose. Por ahí dice que Londres tardó 300 años en poder ser una ciudad amurallada, que Roma pues se tardó 2 milenios casi hasta poder establecerse, en fin, por un gobernante etrusco, dice él. Así que en ese pasado de Europa es donde está la realidad que aquí en la actualidad uno puede ver en América Latina a través de los ojos de 100 años de soledad, usando el principio pues de la locura que prevalecía en Macondo. Mire, esta imagen de Goya es equivalente, lo tenemos aquí en la imagen 13, esto del sueño de la razón produce monstruos. Este es uno de los dibujos más importantes porque como Europa estaba dominada por Napoleón, imagínese usted, Goya pinta a Napoleón como un monstruo enorme que va arrasando con Europa, ¿verdad? Y le llama el Titán, y es un dibujo de un monstruo, ¿cómo le diré? Nada racional, estúpido, ¿verdad? Pero que avanza y está destruyendo Europa, pero en ese periodo pues Europa estaba sometida a la completa irracionalidad, ¿verdad? Estamos hablando de principios de los 800, Napoleón avanzando por todos lados con patrocinio británico, y bueno, pues por eso hizo este cuadro, y en medio de esas sinrazones cuando emergen los monstruos, el tipo de locuras que la gente empieza a creer. Y mire, el mejor para eso es precisamente Don Quijote, que vivió un periodo terrible de Europa, lo tenemos aquí en la imagen número 14, una de las tantas versiones de cuando, la mejor para mi gusto, ¿verdad?, de Gustavo Doré, le llaman grabador o sí, alguien dedicado al grabado, es la forma en que Quijote empieza a enloquecer de tantas novelas de caballería que lee, ¿verdad? De tantas novelas, de tantas aventuras de caballeros que luchan contra dragones, salvan a su damisela y quedan muy bien con el rey, y tienen un orgullo, y tienen un nombre, y tienen un apellido, y tienen una cosa de esas que se pone en la pared, etcétera, etcétera. Y bueno, el Quijote enloquece, y mire la forma magistral en que lo presenta Gustavo Doré, la forma en que la locura se va apoderando del Quijote. Hay que entender que pues vivió Cervantes un periodo terrible, estamos hablando de los 1600, la guerra de los 30 años, que además fue una guerra que duró como 100 años, empezó en los 1500, por allá, 1511 más o menos, y luego se acabó hasta 1648, guerras constantes, religiosas principalmente, y bueno, Europa estaba devastado, ¿verdad? Y la élite pues se pensaba en estas loqueras de las novelas de caballería, bueno, un tipo de locura semejante a la que encontramos allá en Macondo. Mire, este grabado es extraordinario, en la imagen número 15, cuando Don Quijote se vuelve loco, entra en un estado de locura en la Sierra Morena. Él está haciendo penitencia por su dama, fíjese usted, entonces se encuera y empieza a entrar en un delirio,
y Sancho Panza pues nomás lo está viendo, pero él piensa pues que está honrando a su damisela, que a su vez es una damisela que no existe, obviamente, ¿verdad? Dulcinea del Toboso, pero que es el equivalente a lo que Remedios la Bella vendría siendo en Macondo, o sea, una figura para ser adorada, ¿verdad? Que no es un ser humano real, sino una especie de, no sé cómo decirlo, pero bueno, una de las cosas que había que hacer era volverse loco un rato, y ahí Don Quijote está muy contagiado porque él conoce en esa Sierra Morena a otro que también por males de amores decidió volverse loco y separarse de la realidad, ¿verdad? Aquí en la imagen 16 tenemos a las mujeres que Don Quijote veía y él las convertía en otra cosa, ¿verdad? En una especie de Remedios la Bella, una mujer inalcanzable, totalmente para ser adorada, y en realidad era pues la mujer que existía. Había una epidemia de obesidad en ese periodo porque pues casi lo único que se comía, y eso lo dice el Quijote empezando, ¿verdad? Cuando dice en un lugar de la Mancha, bueno, ahí vive un caballero que de repente come un pedacito de carne, pero normalmente está comiendo puro grano, ¿verdad? Puro pan, pura cosa de esas, y pues todo el mundo era obeso en aquel tiempo, claro, menos los ricos, ¿verdad? Así que ese es el tipo de cosas que él confundía, ¿verdad? Estas mujeres las convertía en damiselas a las que había que honrar y servir, cuando eran mujeres trabajadoras, en realidad muy pobres, ¿verdad? Aquí en la imagen 17 está, por supuesto, la famosa escena del molino de viento, que también él, en su locura de las novelas de caballería, pues él creía que se trataba de un gigante a quien vencer, ¿verdad? Y se lanza con todo y obviamente pues sale muy maltratado, pero pues dominado por esta ideología que en ese tiempo era la que prevalecía, la ideología de las novelas de caballería, que había que hacer hazañas, que había que... y era una locura colectiva porque... Acuérdese usted que las novelas de caballería eran la literatura favorita del pueblo en general. La gente veía o leía las novelas de caballería, pues más o menos como ahora la raza ve las telenovelas o el fútbol, ¿verdad? Estaban totalmente bajo control y era un dominio absoluto a través de las novelas de caballería. Entonces, por eso Cervantes, cuando empieza, hace el prólogo y dice: yo lo único que quiero con esta novela es echarme al plato a las novelas de caballería. Si yo contribuyo a destruir eso, con eso me voy a sentir muy satisfecho, muy conforme, dice Cervantes, porque era pues la locura colectiva de Europa. Así que vamos a regresar con más después de este corte.
Y bueno, pues le decíamos que García Márquez recomendó en su discurso de Estocolmo, cuando le dieron el premio Nobel, que Europa, si quería entender América Latina, tenía que voltear hacia su pasado, ¿verdad? Que su pasado era lo que se podría comparar o les daría el método, dice él, para comprendernos en la actualidad como una zona del planeta que quedó rezagada de la civilización occidental, que es pobre, que vive violencia constante, y ahorita pues ya ve cómo estamos involucionando. Bueno, entonces de ese pasado precisamente es de lo que habla el Quijote de la Mancha, de ese periodo en que dominó la locura, periodo de los Habsburgo, del dominio Habsburgo sobre España, de los Felipes de tercero y cuarto. Bueno, Cervantes le toca hasta el segundo, pero bueno, ese periodo es el que es reflejado en, además, los dibujos de Gustave Doré, pues dibujante francés que se encargó de ilustrar el Quijote, se encargó de ilustrar también la Divina Comedia y se encargó de ilustrar varios, no se crea usted, le mandaban pedir, mira, se acaba de aparecer una novela, ilústrala, y era extraordinariamente bueno. Mire, yo le quiero llamar la atención sobre esta imagen, que es la número 21, que es el encuentro del Quijote con Cardenio, este muchacho que se vuelve loco por un desdén de una mujer, Lucila se llamaba ella, que él se confunde y en realidad ella no lo está rechazando, pero él creyó que sí, y que se había ido a casar con otro, con un conde. Siempre son los condes, ¿verdad? Como son los que dominan en ese tiempo, destruyen las relaciones y se quedan con la mujer o lo que sea. Bueno, pues siempre es el conde, y entonces Cardenio enloquece. Cardenio es el personaje del medio. Mire cómo lo hace Doré para explicar, o más bien no explicar, sino representar la psicosis, pero con unos cuantos trazos. Vea el rostro, tiene totalmente esa impresión que le aseguro que es algo que pudiéramos haber también encontrado en Macondo, por ejemplo, en Amaranta Úrsula, esta mujer que enloquece también porque se va un personaje del que ella se había enamorado y se fue de Macondo, y ella se encierra y se lapida, pone las paredes, la cierra y le pone, ¿cómo diríamos?, cemento, ladrillos por fuera para nunca más salir, hasta que se amorcilla. Bueno, pues ese tipo de locura que también le sucede a algunos de los otros personajes, ¿verdad? Pero que en el caso de Cardenio es fabuloso la forma en que lo dibuja Gustave Doré, y es el momento en que Quijote se contagia y dice, no, pues yo también me voy a enloquecer por mi Dulcinea, poco a poco nada más yo también, pues se empiagarra al monte y hace penitencia y se vuelve loco, ¿verdad? Así que así es como era la locura, pues. Y mire, otra forma de representar esto, en la imagen 22, donde está velando armas, la noche en que decide que va a salir al siguiente día a buscar sus aventuras. Sus aventuras pues son locuras de él, ¿verdad? Como las guerras del coronel Aureliano Buendía, que libró 32 guerras, ¿verdad? Y de las cuales perdió todas, y además tuvo 17 hijos con 17 mujeres diferentes. Un poco también lo del rey Lear, ¿verdad? Que le gustaba la pachanga, ya viejo, quería irse de reventón. Bueno, pues esa era una patología también de los poderosos. Pero entonces aquí el Quijote ya entra en la locura de las novelas de caballería y está velando armas. Mire qué extraordinaria, las armas están puestas a un lado junto con la armadura, y decide pues salir a darse en la torre con todo lo que él imagina que son enemigos, ¿verdad? Aquí le presento a Gustave Doré, que tenemos aquí en la imagen número 23, este dibujante. Se lo recomiendo porque mejor que lo que yo le pueda decir aquí, si usted lo busca en el internet, pues ahí lo va a encontrar fácilmente y va a encontrar las ilustraciones sobre el Quijote, las ilustraciones sobre
La Divina Comedia, le había dicho, y mire, si hubiera un buen dibujante en la actualidad que pudiera hacer una representación de los personajes de Macondo, pues nos ayudaría mucho, pero no idealizándolos como hacen los intelectuales de la izquierda que creen que, como le hace la canción esta de Óscar Chávez, que cree que son personajes a celebrar, ¿verdad? Cuando en realidad son patologías mentales que García Márquez logró descubrir y plasmar en unos personajes, ¿verdad? No es algo, como dice la canción esa, Mariposas Amarillas, Mauricio Babilonia, como si fuera algo, ¿cómo le diré? Personajes a celebrar, ¿sí? A celebrarlos. No son para celebrarlos, son para ponerse buzo y decir, a mí no me tiene que pasar eso, ¿verdad? Yo no puedo entrar en ese tipo de locura. Eso es lo que uno debe de recuperar de 100 años de soledad, y ojalá y hubiera, como le digo, un ilustrador como Gustavo Doré para que pudiera representar, por ejemplo, a José Arcadio cuando está amarrado en el árbol, porque el pueblo decide que está loco, simple y sencillamente porque tiene cultura, habla latín, sabe astronomía y de ciencia, conoce la historia, y entonces dicen, no, pues este güey está loco, ¿verdad? ¿De dónde saca esas cosas? Y lo amarran, fíjese usted, y ahí lo dejan hasta que llega el cura y se da cuenta de que no está loco ni está delirando, está hablando en latín, y pueden entenderse en latín los dos, y así es pues de irracional el asunto. Bueno, un dibujo de eso sería formidable, que pudiera ver quién lo hiciera para la obra de García Márquez, a ver si se la podemos arrebatar a todos los que la están volviendo una cosa costumbrista, ¿verdad? Como si fuera algo venerable el atraso y la psicosis que domina a las sociedades atrasadas. Vamos a terminar, ya se nos acabó el tiempo, lo invitamos a que mañana nos sintonice, vamos a estar ya con otros asuntos. Hoy hasta aquí damos por terminado este pequeño homenaje, si usted quiere, a Gabriel García Márquez, que pues murió este jueves pasado, lo conocimos desde los 70s en sus novelas, y bueno, pues quisimos decir esto acerca de su obra. Lo esperamos mañana aquí en elregio.com a las 12 del mediodía. Hasta mañana. Amigos, mi nombre es Cristian Alejandro, Dayana Sauceda, Roberto Cavazos. y solo para decirles que en la USB de Cristian tenemos un nuevo horario, los martes de 9 a 10 de la noche, donde tendremos fotos, música, videos, Temas documentales invitados. y muchas sonrisas. Recuerden que todo cabe en la USB de Cristian.